Hola a todos, ahora vamos a ver lo que se conoce como estática de fluidos. Muy bien, el tema de fluidos se puede separar en dos partes. Una parte que se llama estática y otra parte que se llama dinámica. Lo que es la estática es cuando los fluidos están en realidad sin movimiento. La dinámica trata del movimiento del fluido. Lo primero que vamos a ver será la parte estática. Muy bien, pero antes quisiera hacer una aclaración. La materia se puede separar en fases. Desde la escuela todo el mundo conoce que existen sólidos, líquidos y gases. Muy bien. Las fases, se conocen como fases tradicionales. Existen otras fases que son más complicadas de la materia, que solo se dan en casos extremadamente especiales. Para la mayoría de situaciones cotidianas nos, nos vamos a jugar con solamente esas tres fases. La fase sólida, como tal, es la fase de la materia en la cual los componentes básicos de la materia, átomos, moléculas, están rígidamente unidos entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que sin importar, digamos que tuviera algo así como una especie de cristalito, donde estos son los componentes de moléculas, están tan rígidamente unidos en sus posiciones que si yo tratara de aplicarle una fuerza externa a un sólido, yo puedo moverlo, pero no puedo cambiar la distancia entre cada molécula. Un sólido es aquella materia que mantiene siempre, en todo momento, la misma distancia entre moléculas o entre componentes. Yo puedo darle vuelta, puedo aplicarle fuerzas que en realidad el sólido no va a ser ni compresible ni se va a deformar. Eso se conoce realmente como sólido rígido. Existen sólidos que no son rígidos, como digamos la plasticina, que se puede deformarlos las veces que quiera. Realmente la plasticina se parece más a un líquido ultra viscoso o un fluido ultra viscoso, pero lo que nos va a interesar es los sólidos, líquidos y gases. Ok. Entonces el sólido es aquel que mantiene su forma en todo momento sin importar la fuerza que se le esté aplicando. Los líquidos, los fluidos como tal, los podemos separar en dos partes que nos van a interesar. Una van a ser los líquidos y otra van a ser los gases. Los líquidos se caracterizan por tener un volumen definido. Pero no tienen forma definida. La forma del líquido depende del contenedor del líquido. O sea, si yo tengo un contenedor en forma de Erlenmeyer, si se acuerdan, un Erlenmeyer es en forma cónica. O si tengo un beaker con el mismo líquido, el líquido va a tener en todo momento el mismo volumen. Lo que pasa es de que la forma va a cambiar. Y si tengo un frasco cuadrado, va a tomar la forma de un cuadrado. Si tengo un frasco de cilindro, en forma de cilindro, igual que un beaker o una probeta. Entonces, el líquido va a tener en todo momento el mismo volumen. Lo que pasa es de que no va a tener la misma forma. Y aparte de todo, los líquidos tienden a ser incompresibles. Esto es parte de que tienen el volumen definido. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tuviera un contenedor con un líquido acá y luego le pongo una tapa tipo pistón, un pistón va a ser una tapa sellada, por acá no va a escapar el líquido, y luego le empiezo a aplicar una fuerza, no voy a poder comprimir el líquido. Me va a resultar prácticamente imposible. Los líquidos tienden a ser altamente incompresibles.
Realmente la materia no existe un sólido perfecto, un líquido perfecto o un gas perfecto. Siempre van a tener sus pequeños detalles que evitan que sean considerados 100% un sólido ideal, un líquido ideal o un gas ideal. Muy bien. Siempre se puede comprimir, aunque sea una parte casi indetectable, pero sí se puede comprimir un poquito. Muy bien, los gases. Resulta que los gases no tienen volumen definido. Ni tampoco forma. El volumen depende única y exclusivamente del contenedor. Si yo tuviera un gas en un balón circular y le hago un huequito al balón, inmediatamente lo pongo con una manguera a un contenedor cuadrado y aplasto el balón hasta sacarle todo el gas, saqué todo el gas y lo trasladé ahora a un contenedor cuadrado. El contenedor cuadrado no necesariamente tiene el mismo volumen del balón, de hecho puede ser muchas veces más grande, o incluso pudo haber tenido un contenedor cuadrado con un pistón. El pistón lo puedo mover adelante y hacia atrás. El gas va a adquirir el volumen que lo está conteniendo. Ok. Los gases no tienen tanta fuerza de cohesión entre moléculas. Entonces por eso es que prácticamente los gases realmente no tienen la capacidad de mantener el volumen definido. Adquieren el volumen a partir de lo que los está conteniendo. El líquido, la fuerza que los mantiene unidos es un nivel intermedio entre gases y sólidos. Muy bien. Vamos a empezar con la parte estática de fluidos. Luego continuaremos con dinámica. Un concepto muy importante es el concepto de densidad. Nos vamos a enfocar en líquidos y gases. Y vamos a tener la densidad. La densidad es una característica muy importante. Muchas veces se utiliza en química para describir muchísimas sustancias. La densidad tiende a ser bastante constante para cantidades pequeñas de sustancias. De hecho, también para cantidades grandes de sustancias tiende a ser que hay que haber mucha cantidad de una sustancia para que la densidad tienda a cambiar. Y luego explicaré por qué. La masa entre volumen es la definición de la densidad. Masa, recordemos que la unidad básica de la masa es el kilogramo. Y la unidad básica del volumen es el metro cúbico. En física usaremos la unidad kilogramo entre metro cúbico. En química muchas veces se usa gramo entre centímetro cúbico o incluso se usan mililitros, gramos entre mililitro, etc. Hay muchísimos, o miligramo entre un montón de cosas. Muy bien, una densidad altamente conocida es la densidad del agua. La densidad del agua es altamente conocida, son 1000 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Esta es una constante que el estudiante puede utilizar en todo momento. Si le están diciendo que ustedes tienen agua normal, no agua salada, pueden utilizar esta constante para diversos problemas. Si es agua tradicional que no está contaminada ni está salada, entonces el agua potable más o menos tiene casi siempre la misma densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. En el libro pueden encontrar siempre tablas de
densidades de diversas sustancias. Pero la más conocida y un valor que el estudiante siempre tiene que tener en cuenta es la densidad del agua. Esta densidad en realidad puede cambiar con la temperatura. Realmente, para que lo sepan, las sustancias cuando se adquieren una mayor temperatura tienden a expandirse. Al expandirse su volumen aumenta, por lo tanto su densidad disminuye. Muy bien, normalmente la densidad se debe de dar a alguna temperatura patrón definida, por ejemplo a 0 grados o a 4 grados, alguna temperatura definida. El agua particularmente que acabo de dar es la densidad del agua a 4 grados Celsius. Bueno, otro concepto muy importante es la gravedad específica. La gravedad específica es una manera de caracterizar la densidad de alguna sustancia sin necesidad de dar unidades, haciendo una comparación. Muchas veces se utiliza esta en química para identificar alguna sustancia en particular. Este concepto no tiene nada que ver con la fuerza de gravedad o del peso. Se denota muchas veces por las letras G mayúscula y se define como la densidad de alguna sustancia que queremos medir entre la densidad del agua H2O a 4 grados Celsius, o sea, la misma que yo dije antes, 1000 kilogramos por metro cúbico, o medida en gramos por centímetro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico. Muy bien. La gravedad específica no tiene unidades, porque vean que es una comparación, estoy cancelando las unidades de densidad con las unidades de densidad. Y dado que la densidad de algún material casi siempre nos da una muy buena idea de qué es ese material, si no podemos aplicarle alguna prueba de mayor rango para saber qué clase de material es, la densidad o la gravedad específica nos ayudan a identificar esa clase de materiales. Obviamente algún material contaminado, por ejemplo, si yo tuviera una aleación de plomo y de oro, una aleación muy rara, digámosle, pero digamos que tuviéramos una aleación así, no va a tener la misma gravedad específica que solo la gravedad específica del oro o la gravedad específica del plomo puro, pero al menos es una idea que nos ayuda a identificar X sustancia. Existen montones de tablas donde vienen gravedades específicas. Esto es solamente una de muchos conceptos que se puede utilizar en física y en química. Muy bien. Voy a limpiar acá. Y ahora vamos con una cantidad que vamos a utilizar mucho a lo largo de este capítulo y de varios que siguen, que es la presión. La presión es una cantidad escalar relacionada con la fuerza. Si nosotros tuviéramos una superficie con un área a la cual se le está aplicando una fuerza perpendicular a esa área, la presión se define como P es igual a la fuerza entre el área que se está aplicando. Si la presión siempre es positiva, existe de hecho una unidad llamada el pascal. Su unidad se conoce como el pascal. Un pascal equivale a un newton, que es la unidad de la fuerza, sobre metro cuadrado. O sea, es la unidad básica del sistema internacional. El pascal, para muchos efectos, un pascal es muy poquito. Normalmente se dan en términos de muchos pascales. Ahorita veremos por qué. Existen otras unidades para ella. Está la unidad del bar, la unidad de las presiones atmosféricas,
En el sistema británico, libra sobre pulgada cuadrada, o DINA sobre centímetro cuadrado, el PSID, existen montones. Nosotros nos vamos a enfocar en poquitas de estas unidades. Ahorita veremos algunas de ellas. Muy bien. ¿Cómo funciona la presión? La presión es algo que siempre está empujando al cuerpo sobre sí mismo. Voy a limpiar la pizarra un segundo.